Hola, les damos la bienvenida al podcast Salud en Discusión, diálogos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Así vamos en salud se dio la tarea de entrevistar a los 6 candidatos que aceptaron nuestra invitación para hablar de sus planes de gobierno en salud. María Luisa Latorre, directora de la Maestría de Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, los entrevistó. Les realizamos las mismas preguntas a todos los candidatos y en esta ocasión tenemos como invitado a Juan Daniel Oviedo, quien es doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse y es economista de la Universidad del Rosario. También fue director del DANE durante el 2018 hasta el 2022. Bienvenidos. Buenos días, mucho gusto de tenerte hoy aquí con nosotros. Voy a hacerte unas preguntas para que nos cuentes qué has pensado en temas de salud para Bogotá, que además es un tema muy delicado y que pues todos los bogotanos querrán saber qué has pensado sobre el tema. Primero que todo quisiéramos saber tú cómo has pensado en que se pueda mejorar el acceso a los servicios de salud de los bogotanos. Bueno, María Luisa, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven y escuchan este podcast de Así Vamos en Salud. Estoy muy contento de poder tener este espacio de profundizar sobre los planteamientos de nuestro programa de gobierno en materia de salud, en donde el acceso es un elemento clave. Recordemos que un buen sistema de salud es el que predice y el que mitiga riesgos, pero también es el que disminuye el gasto de bolsillo en salud y el que optimiza las finanzas públicas de todas las inversiones que hace, en este caso, el distrito y la nación para la salud de todos los habitantes de Bogotá. Así que en materia de acceso, nosotros debemos pensar rápidamente en una prioridad de definir el fortalecimiento fiscal de la red de atención pública en salud. Yo creo que aquí hay unas decisiones presupuestales muy importantes que hay que dar para tener una red pública de atención en salud robusta que además genere equidad territorial. Creo yo que una de las apuestas que nosotros estamos planteando es lograr que en el suroccidente de la ciudad tengamos una capacidad plena de prestación de servicios de alta complejidad, tal y como sucede en el nororiente de Bogotá, cuando vemos la Fundación Santa Fe, la Fundación Cardioinfantil, y por consiguiente queremos fortalecer las inversiones en materia de infraestructura física para el Hospital de Kennedy, una inversión estimada en 300.000 millones de pesos para terminar toda la inversión que necesitamos para poner a tono uno de los hospitales más importantes de la ciudad, cumplir con los cronogramas para la entrega del hospital de Bosa, el hospital de Usme, hacer las inversiones adicionales para que tengamos en Bosa, Kennedy y Usme un triángulo muy importante de prestación de servicios especializados que permita equidad. Pero en ese enfoque territorial tenemos que seguir fortaleciendo la atención primaria en salud. Creo que el programa Salud de mi Barrio es un elemento fundamental para acercar la oferta, que es ese propósito que también tiene el gobierno nacional con su propuesta de reforma a la salud, pero que nosotros creemos que con lo que tenemos en este momento en el sistema distrital de salud podemos hacer unas mejoras muy importantes en términos de calidad del servicio. Y esa calidad del servicio o esa calidad en el acceso a la salud, es importante recordar que cuando le preguntamos a los habitantes de Bogotá cuáles son los motivadores más importantes para una percepción de mala calidad de la atención en salud, está en un papel protagónico la demora en la asignación de citas. Eso trae consigo detrás una limitación del número de especialistas que tenemos en la ciudad, pero también tiene una tarea que podemos hacer mejor y es cómo vamos a asignar de forma más eficiente, utilizando los cupos, las citas para médicos especialistas en la ciudad para que no tardemos tanto tiempo. Y además estamos proponiendo un programa de articulación entre el sistema público y el sistema privado para que definiendo unos precios de transferencia podamos tener la posibilidad de utilizar capacidades privadas en la prestación del servicio público de salud en Bogotá a través de las 4 subredes de Capital Salud. Muy bien, y pensaría yo
el tema de las 4 subredes seguiría adelante como están propuestas para las 4 zonas de la ciudad. Exactamente. Lo que nosotros queremos es fortalecer la articulación y la interoperabilidad. Por ejemplo, alguna fracción de las demoras en la asignación de citas se da también por la ausencia de unos criterios eficientes de interoperabilidad entre las franjas disponibles para médicos especialistas en algunas subredes que puedan ser atendidos para otras. Pero esto también requiere que tengamos una equidad en la infraestructura de atención en salud para las 4 subredes. Por ejemplo, hoy, tú lo debes saber, la red Centro Oriente tiene un problema de oferta en rayos X y por consiguiente muchos pacientes en la ciudad se están desplazando en ambulancias es para poderse tomar las imágenes de rayos X en otras zonas de la ciudad y estamos descuidando el servicio de emergencias en este caso en la ciudad. Entonces, si logramos también que la infraestructura pública tenga unos estándares mínimos de calidad en las 4 subredes, vamos a tener una mejor prestación del servicio y vamos a hacer más accesible el servicio de salud a todos los habitantes de Bogotá. Bueno, muy bien. Y cambiando de tema, candidato, yo quisiera preguntarle sobre el tema tan interesante de los determinantes sociales, cómo afectan a las poblaciones en forma diferencial. Por supuesto, vivir en un lado de Bogotá o en otro trae unas diferencias inmensas que afectan directamente la salud de los bogotanos. Y pensando en la salutogénesis, que es cómo mantener la población sana, ¿qué ha pensado que haría en la alcaldía de Bogotá con la ciudad para que se volviera una ciudad amigable con la salud? Me encanta ese enfoque de salud pública que están planteando y es como prevenimos y mitigamos los riesgos, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que aquí hay una tarea clave y es, como tú lo mencionas, entender la intersectorialidad de la salud en la ciudad. Es clave que la geografía, pero también las condiciones sociales, las vocaciones productivas y las condiciones de la infraestructura pública de atención en salud, pues sean considerados determinantes para ese enfoque de prevención y mitigación de riesgos en salud. Aquí hay varias cosas. Primero, importante recordar que tenemos que aterrizar esa intersectorialidad con el capítulo de movilidad. ¿Sí? La principal causa de muerte no natural en hombres entre 18 y 35 años, los siniestros viales. ¿Sí? Por consiguiente, la intersectorialidad con la movilidad nos debe llevar a proponer una cultura ciudadana muy importante del cumplimiento de las normas viales, de los límites de velocidad, sobre todo en motociclistas, ¿sí? En donde por cada persona muerta en un siniestro vial en un vehículo particular hay 7 motociclistas muertos en siniestros viales. Por consiguiente, la interconexión o la intersectorialidad con la movilidad es muy importante. Por otro lado, necesitamos entender que venimos de una pandemia que nos dejó unos hechos muy importantes en materia de afectación de salud mental que se están manifestando en una mayor propensión de violencia intrafamiliar en la ciudad, en donde esas rutas de atención en materia de salud mental tienen que tipificarse desde los procesos de prestación de los servicios de salud, pero también debemos fortalecer la atención especializada en materia de salud mental para que, aprovechando que rompimos ese estigma de que tener problemas de salud mental no es estar locos o locas, sino que es enfrentar un problema de salud para el cual existen unas rutas y una infraestructura de salud, ojalá en cada una de las localidades de Bogotá vamos a poder tener un enfoque también que prevenga la violencia intrafamiliar, que prevenga el embarazo infantil, el embarazo adolescente y otras vulneraciones que se generan por los problemas de salud mental, particularmente en jóvenes, y también el fenómeno del suicidio que ha sido documentado en diferentes escenarios por el crecimiento de los suicidios, particularmente en jóvenes.
pero también necesitamos que Bogotá proponga una alimentación saludable en su sistema educativo. Necesitamos que la infraestructura deportiva también sea una ruta de tratamiento en materia de salud pública de los problemas de salud mental y los problemas crónicos en salud asociados con una mala dieta, con el sedentarismo. Por eso estamos proponiendo el despliegue de infraestructura deportiva de capacidad baja y media en cada una de las 20 localidades de Bogotá para que el programa Escuela de mi barrio se complemente con Salud de mi barrio y logremos que en el deporte también encontremos una oportunidad de prevenir y mitigar los riesgos en salud, tanto por problemas de alimentación, sedentarismo, como por afectaciones en la salud mental. Temas como la ciclovía, que ha sido un emblema de Bogotá porque además ha promovido precisamente la actividad física. Me imagino que seguirá en el gobierno, por Bueno, yo creo supuesto. que en ese punto la movilidad sostenible y la movilidad por bicicleta también es una intersectorialidad con la movilidad, que agradezco que la menciones. Bogotá ha sido líder en el crecimiento de kilómetros lineales de ciclorrutas, son aproximadamente 608 que están instalados en la ciudad, que van a complementarse con casi 127 que estarán terminándose en los próximos 4 años de lo planeado en la ciudad. Por eso nuestra apuesta es un incremento entre el 20 y el 30% de kilómetros lineales de ciclorrutas, donde si bien no es muy ambicioso, lo que queremos es que ese crecimiento venga acompañado de una mejor calidad del sistema de ciclorrutas en la ciudad. No podemos invitar a los habitantes de Bogotá a que usen la movilidad sostenible para que también tengamos un enfoque de salud pública y enfrentarlos a huecos mortales, a ciclorrutas mal iluminadas, a ciclorrutas inseguras, en donde pues a veces sale más caro el remedio que la enfermedad, una fractura de clavícula, un daño en la bicicleta, una incapacidad laboral, cuando estamos promoviendo ese tipo de espacios de salud en la movilidad. Por eso seguimos convencidos de que las bicicletas y la movilidad sostenible son herramientas claves para la salud pública que implican una corresponsabilidad importante de la infraestructura vial que proveamos para este tipo de ejercicios de mejoramiento de las condiciones físicas de los habitantes de Bogotá. Y pensando en que la salud está en todas las políticas, en temas de seguridad que sabemos que afectan directamente la salud, en temas de medio ambiente, ¿qué ha pensado para la alcaldía? Bueno, cuando vemos la intersectorialidad con los temas de seguridad, em, yo creo que el hecho de que el 84% de las personas de 15 años o más en Bogotá se sientan inseguras, pues implica que la oferta de seguridad resolviendo los problemas de la cotidianidad, es decir, resolviendo los problemas de hurto a celulares, de hurto a bicicletas, de hurto a motocicletas, de hurto a personas en general, y de riñas y de homicidios. Yo creo que la cultura ciudadana necesita también dar un aporte al mejoramiento de la salud pública. Recordemos que casi la mitad de los homicidios que suceden en Bogotá, cuando los analizamos hacia atrás y hacemos el perfil, llamémoslo epidemiológico de esos homicidios, encontramos que muchos de ellos fueron originados por una riña o por un mal comportamiento con bebidas alcohólicas o con el consumo de sustancias psicoactivas que llevó a un comportamiento violento que desafortunadamente a veces desemboca en un homicidio. Entonces creemos nosotros que la seguridad como ejercicio de convivencia y como una política tal y como lo proponemos de regular o autorregular algunos comportamientos a nivel comunitario va a ser un elemento fundamental para que veamos menos indicadores de homicidios, pero al mismo tiempo podamos ajustar nuestra percepción de seguridad frente a los cambios que estamos viendo de forma gerencial y de resultados o de efectividad en la captura de criminales que nos permitan disminuir la incidencia de estos crímenes de alto impacto en la ciudad. Entonces, en materia de seguridad es un elemento fundamental. Y el otro tema que tú me mencionabas, además de seguridad, Medio ambiente. en el tema del medio ambiente, ya lo hemos dicho y nos sentimos
muy contentos de compartir ese tema. Bogotá necesita aprovechar que es una aglomeración económica, necesita crecer desde la perspectiva económica para generar más empleo. Pero también esa generación de empleo y esa dinámica económica nos debe permitir tener más recursos para cuidar nuestros ecosistemas y para mantener ecosistemas de calidad. Por consiguiente, queremos avanzar rápidamente en una emisión de bonos verdes para poder garantizar que tengamos un plan de largo plazo de cuidado y de mejoramiento para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de las 17 reservas de humedales que tenemos en Bogotá, de los 8 parques de montaña y la recuperación de los 4 ríos urbanos que nos van a permitir tener senderos ecológicos, disfrutar la naturaleza de forma sostenible y mejorar desde la perspectiva de salud pública nuestra relación con el ambiente. Pero ya en un tema crítico de salud pública, que es la incidencia en infecciones respiratorias agudas de la mala calidad del aire, particularmente por las emisiones de material particulado 2.5, tenemos una apuesta clara en 3 puntos, que son la Sevillana, Kennedy y Puente Aranda, que son los que tienen un nivel de emisiones que matan, que matan. Necesitamos entender que lo que verdaderamente está causando esa situación es el transporte de carga liviana y pesada en Bogotá. Por eso queremos promover en la carga liviana la transición hacia la movilidad eléctrica. Existen unos fondos especiales en Bogotá para hacer esa financiación que queremos alimentar y nutrir para que esto sea más efectivo, pero también queremos que esta emisión de bonos verdes nos permita tener un programa muy audaz para que Bogotá sea líder junto con otras ciudades capitales para la transición de vehículos de carga pesada, de diésel contaminante a gas natural. Y esa reducción de casi el 95% de las emisiones de material particulado que provee el gas natural en el transporte de carga nos va a ayudar no solo a mejorar la calidad del aire para los habitantes de Bogotá, sino que Bogotá le permita al país también que en la medida en que toda su carga se mueve por carretera, que ese transporte de carga también contribuya a el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental de todo el país. Más o menos el panorama de intersectorialidad con seguridad y con medio ambiente que tenemos para Bogotá. Y pensando precisamente en que Bogotá, siendo la capital, es ejemplo para muchas otras ciudades del país, en temas de innovación, en salud, en innovación para el bienestar de la población, ¿qué han pensado? Bueno, varias cosas. Hay innovación desde los procedimientos y desde los procesos. Entonces, para nosotros es clave que si en Bogotá coexiste un sistema público y un sistema privado de atención o de provisión del servicio público de salud, necesitamos conversar más, necesitamos hacer benchmarking de procesos y procedimientos que están avalados por entidades certificadoras internacionales en algunos elementos de la provisión pública y en otros más frecuentemente de la provisión privada en salud. Pues necesitamos hacer benchmarking de procesos y procedimientos, por ejemplo, con la Santa Fe, con la Juan L. Corpas, con la Fundación Cardioinfantil, para que lo público aprenda de las buenas experiencias también de lo privado o lo privado también de las buenas experiencias de lo público. Entonces, sí queremos hacer innovación en procesos y procedimientos. También queremos tener innovación en el uso de inteligencia artificial y sistemas de recomendación para optimizar el despacho de citas médicas o de atención especializada en Bogotá, que nos ayude a reducir el tiempo de respuesta. Queremos hacer innovación en los centros de excelencia para la morbilidad asociada con enfermedades cardio y cerebrovasculares. Recordemos que la pandemia de la enfermedad COVID-19 nos dejó un problema y es una sobremortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y por accidentes cerebrovasculares. Necesitamos centros de excelencia y al mismo tiempo necesitamos unidades de atención de incidentes cardio y cerebrovasculares porque ahí el tiempo vale. ¿Sí? Una hora vale, por consiguiente. Toda esta infraestructura desplegada en todo el sistema de atención de salud va a ser fundamental. Tenemos, ¿por qué no?, también innovar en nuestra red de atención de emergencias en Bogotá, que tiene mucha tela por cortar y por mejorar.
Necesitamos una mejor red de emergencias interoperable que comunique en esa situación de emergencias lo público con lo privado, pero que también no tenga pacientes moviéndose para una imagen de rayos X, sino verdaderamente pacientes que estén en una situación de emergencia, que incluso nos lleve a reflexionar si Bogotá debe recuperar su red de helipuertos en salud, porque en este perfil epidemiológico de enfermedades cardio y cerebrovasculares, pues el tiempo vale y por consiguiente un desplazamiento en helicóptero puede salvar vidas en la ciudad. Entonces, estos elementos de innovación son muy importantes para nosotros, los cuales se suman a una apuesta grande de fortalecer los centros de investigación distrital en salud. Estuvimos visitando la Secretaría de Salud y ese centro de investigación maravilloso que tienen ahí, que da línea a nivel nacional y a nivel internacional. Queremos promover esa investigación y al mismo tiempo queremos meterle la ficha a la apuesta de la fabricación de vacunas en Bogotá, porque ya tenemos competencia en Medellín, está el proyecto Baxtera, aquí necesitamos que esta alianza con Sinovac y con el sector privado, que queremos invitar a que se una a este tema, nos permita ejercer innovación en vacunas en la ciudad. Entonces podríamos tener ahí mismo una oportunidad de investigación y empleo para muchos jóvenes que son profesionales en el sector salud en nuestra ciudad. Hola, soy Marta Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia. El embarazo infantil y adolescente es una problemática latente en el país y Bogotá no es la excepción. ¿Qué propuestas incluye su plan de gobierno para enfrentar este problema de salud pública? ¿Qué propuestas tiene para garantizar que su eventual gobierno sea uno que priorice una agenda sobre la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, muchas gracias por esas dos preguntas. La primera, yo creo que me toca así en el corazón directo. Es decir, recordemos que en 2022 tuvimos más de 5.000 casos, casi más de 5.300 casos de embarazo en madres, niñas y adolescentes, entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años, con un tema importantísimo que va a la pregunta que me hacen desde Profamilia y es el embarazo infantil, entre 10 y 14 años. 139 niñas en 2022 que fueron madres entre 10 y 14 años. Aquí es importante que recordemos que esto es una de las cosas más crueles que tenemos como sociedad, pero que también el alcalde y la Secretaría de Salud en Bogotá o en cualquier municipio del país tienen una herramienta, y es que cada nacimiento tiene un certificado de nacido vivo que indaga sobre quién es el padre, quién es la madre. Y sabemos que si la madre efectivamente tenía menos de 14 años, debemos instaurar un proceso judicial de investigación criminal porque esto es un delito. El acceso carnal violento en niñas menores de 14 años es un delito punible de 20 años de cárcel. Por consiguiente, necesitamos iniciar las investigaciones para que esto no suceda en otras niñas que pueden ser madres al siguiente año o en cualquier otro momento en la ciudad. Pero si son solamente 139 niñas, que es grave, pero la magnitud también nos establece tener un volcamiento, llamémoslo así, de todo el distrito en ese hogar, alrededor de esa niña. ¿Cuáles son las herramientas de atención para que no podamos permitir que haya una trampa de pobreza, que haya una barrera de educación y que le demos oportunidades a estas niñas? Y viene también una regulación muy importante, ¿sí?, sobre cómo vamos a manejar. Ese es un tema en el que la pregunta queda abierta y queremos resolverla de la mejor manera. ¿Cómo vamos a manejar los casos de interrupción voluntaria del embarazo cuando estemos en una situación en la que podamos prevenir? ¿Sí? Eso con la atención y la prevención en la ventana de oportunidad. Por otro lado, necesitamos que la educación en Bogotá nos haga reflexionar sobre la necesidad de que este tipo de situaciones no existan. Y para eso necesitamos formar a los niños y las niñas sobre la oportunidad de tener unas rutas de atención de esas problemáticas asociadas con el acoso sexual, sobre todo en personas del círculo familiar,
donde la mayoría de los casos están asociados a estas situaciones. Por eso la pandemia nos trajo un crecimiento de nacimientos en madres niñas entre 10 y 14 años, por las condiciones del círculo cercano, y por consiguiente preparar a los niños y las niñas a enfrentar estos riesgos también se vuelve fundamental. Por consiguiente, es un tema que es crítico para nosotros, con mucha acción, con prevención en ventana de oportunidad, pero también con una influencia sobre el sistema educativo para garantizar que los niños y las niñas sepan que estas situaciones tienen unos canales de atención de riesgo sobre los cuales ellos pueden ser beneficiarios de toda la atención y el cuidado del Distrito Capital de Bogotá. Y esa educación me lleva a responder ampliamente ese compromiso que nosotros tenemos, uno de transversalización del enfoque de género, particularmente en el capítulo de mujer y de diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género diverso, en todas las políticas. Por eso nosotros no tenemos una gran bandera, sino que el enfoque de género para nosotros es una herramienta para tener soluciones asertivas. El enfoque de género se aplica a los habitantes de calle porque la mayoría son hombres, pero el enfoque de género se aplica en el tratamiento del trabajo sexual en mujeres trans porque tienen una gran vulnerabilidad. Entonces, esa promoción de la equidad de la mujer transversalizada en todas las políticas del distrito nos va a llevar a que no nos quedemos solamente con los símbolos de un gabinete paritario, sino que verdaderamente todas las acciones de intervención social y económica que tengamos en Bogotá desde el distrito van a tener un enfoque diferencial, porque las mujeres están enfrentando brechas salariales, brechas de participación en el mercado laboral, segregación de actividades económicas, porque la mitad de las mujeres en Bogotá trabaja de vendedoras de un almacén, trabajan en el sector salud o educación o trabajan como empleadas domésticas. Por consiguiente, necesitamos que todo el modelo educativo, que todo el modelo de estereotipos en la ciudad alrededor de la economía del cuidado dé frutos en la equidad de la mujer y en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Un tema que tiene una connotación compleja en nuestra sociedad, en donde existe un elemento moral importante alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero tenemos que respetar que la Corte Constitucional dio unos derechos a las mujeres para la interrupción voluntaria al embarazo y por consiguiente en lo que nos compete, que es en cómo el sistema de salud atiende de una forma asertiva esas situaciones de interrupción voluntaria al embarazo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero vamos a insistir en que la prevención es un elemento clave y la educación sexual ahí se vuelve fundamental y vamos a tener una apuesta para que esa educación sexual llegue a todos los niños y niñas de Bogotá para que podamos entender que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es una oportunidad para garantizar una vida digna y también para garantizar una prosperidad social para todos los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Bueno, y por último, no sé si quisiera ahondar en algún punto específico de temas de salud o de prevención o alguna cosa con la que No, a mí quieras me cerrar. parece que nosotros juiciosamente habíamos organizado nuestras ideas. Ya hablamos de atención primaria, ya hablamos del fortalecimiento del sector público hospitalario, nuestro enfoque de centros de excelencia para enfermedades cardio y cerebrovasculares, un elemento en el que quiero ahondar. Y es dos. Uno, en el recurso humano. Sabemos que hace falta recurso humano en materia de especialistas en Bogotá. Hay que abrir la puerta a evaluar si la Universidad Distrital puede formar médicos y especialistas, algo que vale la pena preguntarnos, pero sí o sí la Universidad Distrital tiene que entrar a preparar personal en salud, es decir, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, instrumentadores quirúrgicos, todos estos elementos técnicos, todos estos elementos profesionales que apoyan la prestación de servicios de salud. Sí queremos fortalecerlo en la Universidad Distrital y queremos buscar que otras herramientas nos pueden ayudar, bien sea bajo estudios de medicina y estudios especializados en la distrital o como el distrito
aporta para que la infraestructura pública y privada universitaria provea más especialistas en la ciudad. Y el segundo punto es un tema muy coyuntural y es el tema de disponibilidad y asignación de medicamentos en la ciudad. Hay una falla crítica en materia de salud en este momento en la ciudad. Los habitantes llegan a sus rutas de atención en salud, reciben una formulación médica y los medicamentos no están disponibles, y esto está incrementando el gasto de bolsillo en Bogotá y está afectando a los hogares particularmente más pobres y vulnerables en la ciudad. Por consiguiente, ser audaces en el mejoramiento de la disponibilidad de medicamentos en Bogotá va a ser clave dentro de la propuesta que nosotros estamos planteando. El Instituto Roosevelt envía la siguiente pregunta. ¿Existe una carencia en el número de camas pediátricas en Bogotá y las que hoy están en funcionamiento corren riesgos de sostenibilidad financiera? En su eventual gobierno, ¿cómo cree que podría resolverse esta situación? Bueno, yo creo que en este punto me parece que la pregunta da a un elemento que no habíamos abordado, y es cómo vamos a transversalizar los procesos de la Secretaría de Salud, ¿sí?, para el cuidado de los menores en Bogotá. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay una deficiencia en camas pediátricas en la oferta pública y en la oferta privada. Esa deficiencia en camas pediátricas requiere una mejor articulación en este capítulo particular de atención de la niñez entre la oferta pública y la oferta privada, algo similar o que cae dentro del marco del benchmarking de procesos y procedimientos de atención en salud. Necesitamos blindar la atención pediátrica en las subredes, y para eso necesitamos no solo pensar en la disponibilidad de camas, que es un tema de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, donde todos los incentivos los vamos a llevar para que tengamos una mayor disponibilidad de camas, sino que aquí particularmente en la atención en menores de edad tengamos un enfoque muy incisivo en la intersectorialidad y entender que los factores biológicos, socioeconómicos y ambientales, ¿cierto?, propios de las niñas y los niños en diferentes localidades de Bogotá nos llevan a tener rutas de atención diferenciales en cada una de las localidades y por consiguiente en cada una de las subredes. Y por eso también, además de la disponibilidad de camas para atención pediátrica, queremos llevarnos o irnos a los enfoques preventivos de focalizar la oferta deportiva para niños y jóvenes, que podamos tener oportunidades para programas de alimentación balanceada y sobre todo que no permitamos que un hecho demográfico como es la caída de la tasa de natalidad sistemática que está viendo Colombia y particularmente Bogotá no nos permita tener una atención efectiva para los menores de edad, particularmente en rutas de atención pediátrica que son claves para garantizar el futuro de una mejor Bogotá para todas las personas que la habitamos. Los invitamos a escuchar los podcasts de los demás candidatos en Spotify y en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Síguenos también en nuestras redes sociales como Así Vamos en Salud.